El tercer centro religioso fue creado en Hermópolis, dedicado a Tot. Así llamaron al único Dios, cuando multiplica la creación sobre la tierra, con la diversidad de la naturaleza, las plantas y los animales. El cuarto centro religioso fue establecido en Tebas, con la llegada de la época de Aries, el Ram, en el año 2300 a.C. Fue dedicado a revelar información sobre las características, cualidades y significado de Dios cuando crea su imagen del hombre. Lo llamaron Amón-Ra. En esa época se da el momento culminante de la civilización. Se construyen cientos de templos donde las figuras de carneros predominan y los faraones incorporan Amón y Ram a su nombre. Los cambios de era o constelación zodiacal determinaron la duración de cada fase de la revelación. El pueblo comprendió poco a poco que existe un solo Dios, que por sus características y momentos distintos en que crea el universo y al hombre, tiene nombres distintos. Crearon una escuela de misterios para transmitir su conocimiento, garantizando sacerdotes sucesores de su casta que continuaran el proceso de revelación. Alrededor de los templos y centros religiosos desarrollaron el país. En su interior se dedicaron a transformar a los iniciados en seres respetuosos, capaces de guiar a su pueblo y manejar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Escogieron sus discípulos entre todos los niños de Egipto, por el nivel de conciencia y de sensibilidad que demostraban, dándoles la posibilidad de dedicarse a una vida de sacerdocio. Les dieron información sobre el proceso de perfeccionamiento a través de la reencarnación, sobre Dios y el universo. Les enseñaron ciencias, arte, religión y filosofía. Los entrenaron en ejercitar su autocontrol. Aprendieron a conservar su energía vital, a comprender la importancia del respeto y el libre albedrío, acelerándoles el proceso evolutivo. Los convirtieron en los sucesores de su casta, sacerdotes con el conocimiento y el poder que éste produce, y la misión de guiar al pueblo en un camino de perfeccionamiento general. Se han encontrado estatuas de sacerdotes, unas saliendo de un cubo, otras representados como escribas, seres con el conocimiento. A unos pocos le adicionaron a su nombre la palabra Hotep, que significa sabio, como a Imhotep o Amenhotep, hijo de Apú, como reconocimiento a su sabiduría. Es en los templos donde concentraron el conocimiento, el poder, la riqueza material y espiritual. Desde allí impulsaron la organización desde la nada de la civilización egipcia. De sacerdotes, que dirigió los destinos de Egipto por miles de años, desde las sombras detrás del faraón. La Escuela de Misterios utilizó el ojo de Horus como su símbolo, una firma que aparece en los muros de todos los templos de Egipto. Un símbolo trae a la mente, evoca, lo comprendido de su forma, su acción principal, transmite una idea de manera muy simple, más allá de las palabras. Su significado puede ser entendido miles de años después de haber sido dibujado. Los ojos son el sentido del sol, el origen de la vida. Actúan percibiendo su luz y las vibraciones de color. Transmiten a la mente la intensidad y la fuerza del fuego. Los ojos son las terminaciones nerviosas que perciben la voluntad divina, la intensidad de la luz, la fuerza de Dios que los egipcios llamaban Fi. La fuerza que condensa el espíritu en la materia, dando lugar al universo,
el sitio de experimentación de la conciencia. Son los únicos nervios que salen a la superficie del cuerpo y que podemos observar en su funcionamiento vital. Florecen dentro de esferas llenas de un líquido blanco cristalino. Los ojos simbolizan la dualidad. El ojo izquierdo es solar, sensible a lo negativo. El derecho es lunar, sensible a lo positivo y afirmativo. Cruzan su información para producir la imagen mental correcta del espacio. Simbolizan la experimentación de la conciencia en un universo de contrastes, para encontrar la verdad por comparación entre las partes opuestas. Reaccionan a la luz activa del sol, produciendo en la mente la verdadera luz, la energía vital luminosa, una luz invisible que hace posible la inteligencia y la comprensión de la realidad. Los pájaros evocan la acción de volar, la libertad sin limitaciones materiales. El halcón es el pájaro que mejor ve. Horus, el halcón, representa al espíritu cuando completa su aprendizaje en la vida mortal y limitada. Cuando comprende las verdades del universo, porque las ha verificado en muchas vidas, y se eleva sobre las limitaciones materiales, sobre el tiempo y el espacio. El ojo de Horus es la conciencia inmortal que todo lo sabe, que todo lo ve. Puede volar muy alto sobre todo lo que existe o fijar su atención en cualquier detalle. Evidentemente, los sabios sacerdotes se veían como los observadores y los guías de un proceso de perfeccionamiento hacia la luz. Por eso su símbolo era el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Desde los templos, los sacerdotes del ojo de Horus guiaron en paz y armonía el perfeccionamiento espiritual del pueblo, el universo y el proceso que sufre la conciencia del hombre. Protegido del exterior por altísimos muros, cada templo era un enorme complejo donde vivieron miles de personas, hombres y mujeres por igual, pues no había distinción de sexo. Dedicaban por lo menos 21 años de su vida a recibir información y entrenamiento para convertirse en sacerdotes o sacerdotisas. El proceso de aprendizaje se realizó en distintos templos, donde permanecían por largos periodos mientras recibían la información que contenían, el entrenamiento correspondiente a ese nivel y las pruebas de autocontrol para avanzar al siguiente nivel en otro de los templos sobre el Nilo. Cada templo fue una biblioteca viva con información especializada. Cada uno tenía una lección distinta sobre el universo o la razón de la existencia. Cada templo contenía en su interior un tema sagrado distinto con información que da sentido a todo lo creado. El nivel básico se realizaba durante los primeros 7 años, cuando recibían información general sobre el universo y entrenamiento para manejar los centros energéticos más bajos del cuerpo. Tenían templos como el de Komombo, dedicados a entender la necesidad de un universo dual y polarizado, para permitir a la mente comparar entre extremos opuestos y así comprender qué es verdad. En su interior aprendieron a controlar el miedo a perder, a entender que se tiene lo que corresponde en cada vida, para vivir las experiencias de aprendizaje que se necesitan. Tenían
Tenían instalaciones para despertar el miedo a la muerte, aprender a controlarlo y entender que la muerte es solo un paso a otra experiencia de aprendizaje. En túneles con agua y cocodrilos, grandes alturas, sitios cerrados con serpientes, los iniciados probaban su determinación. Allí recibieron información para superar el miedo a ser abandonado, los instintos de agresión y defensa, a entender la existencia de programas mentales inconscientes que generan reacciones automáticas para poder controlarlos. En el templo de Luxor, en Tebas, se transmitieron los conocimientos que tenían sobre el funcionamiento del cuerpo y entrenamiento para lograr que la conciencia no se identificara con él. El templo entero era como un organismo humano. Cada salón representaba un órgano con información en sus muros sobre su función principal, el beneficio que el organismo total obtenía al realizarla y su relación con otros órganos. En su interior realizaron ejercicios de concentración y de movimiento, guiando su mente a cada órgano, hasta que hicieron consciente el cuerpo entero y lo manejaron a voluntad como un excelente instrumento. Varios templos con sacerdotisas de Neftis e Isis estaban dedicados a transmitir información y entrenamiento sobre las percepciones físicas, las emociones y deseos carnales del cuerpo, su diferencia con las emociones superiores, la intuición y la inspiración. Aprendieron a transmutar las pasiones y las sensaciones del cuerpo con el poder del espíritu, a elevar su conciencia y su vibración vital, a solicitar y canalizar la energía e inspiración de espíritus en planos más evolucionados para despertar su creatividad. Muchos templos como el de Hathor, en Dendera, estaban dedicados a las ciencias, a la astronomía, a la astrología y a las matemáticas. En su azotea se dedicaron a registrar los cielos, a entender las distintas energías que emite cada constelación y los efectos que produce. Sí, las estrellas, controlando la duración del año solar, la fecha exacta del desbordamiento del Nilo, el momento en que la Tierra cambió de la era de Tauro a la de Aries, los ciclos que afectan el proceso de evolución. Luego de recibir información dirigida a la razón y entrenamiento para controlar sensaciones, emociones y pensamientos, dedicaban otros 7 años al lado derecho del cerebro, a la inteligencia del corazón, a encontrar la diferencia entre el pensar y el meditar. El templo de Karnak, el más grande de Egipto, estaba dedicado a la conciencia, a analizar las fuerzas que la moldean, a entender el proceso de evolución y a acelerarlo utilizando la concentración en conceptos, palabras, sensaciones, puntos exactos o movimientos. Aprendieron a concentrarse en sí mismos, a diferenciar entre el yo superior y el ego, a identificarse con un ser u objeto externo hasta sentir y transformarse en lo que se piensa. Realizaron ejercicios de telepatía en cercanía física, luego a distancia en un momento determinado del día, hasta aprender a comunicarse mentalmente en cualquier momento. Recibieron información sobre el tiempo y entrenamiento para vivirlo como un eterno presente,